nuestro pasado y has hecho cosas nuevas, cosas diametralmente opuestas a cómo era nuestra vida antes de conocerte. Quiero suplicarte y a tu Espíritu Santo que en esta mañana, si alguien no te ha conocido, hoy pueda tomar su decisión de conocerte, de seguirte, de amarte. Padre, hemos hecho muchas cosas malas en la vida. A veces la culpa nos aplasta, la culpa nos atormenta, nos persigue, pero queremos descubrir la grandeza del perdón y la reconciliación que tenemos en Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hoy estamos llegando a la 9ª predicación de esta serie que se llama Objeciones a la Fe Cristiana. Y una objeción, no sé si sea tan común, pero que a mí me ha tocado escuchar, y te voy a contar una historia ahorita, es que he hecho demasiadas cosas malas. ¿Dios me va a recibir o me va a aceptar así? En la semana mi esposa y yo visitamos una papelería y estaba atendiendo una mujer que conocemos desde hace varios años. Y mi esposa se dio cuenta que esta mujer se veía triste. Y ella le preguntó, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y ella empezó a contarle que estaba ahí ya noche, ya oscurecido, porque no quería estar en su casa. Me siento mejor aquí, dijo. Tengo miedo. Estoy enferma. Quizá muera pronto y tengo miedo a morir, porque le tengo miedo a Dios. Entonces mi esposa le preguntó, ¿y por qué tienes miedo a Dios? Y le dijo, ay señora, es que he hecho tantas cosas malas que tengo miedo a encontrarme con Dios. Y quiero decirte que quizá, no sé si has tenido la experiencia de sentirte cerca de la muerte, pero muchas veces esas preguntas, esas cosas de nuestro pasado, atormentan nuestra vida. Vamos cargando culpa, cosas que nos hicieron a nosotros y nos lastimaron, y cosas que le hicimos a otros. Y es que, hermanos, como personas muchas veces nos sentimos rotos, nos sentimos sucios, nos sentimos indignos. Muchos podemos llegar a pensar que para nosotros no hay remedio, no hay solución, no hay esperanza, no hay perdón. Y es que, hermanos, esa es la realidad de la experiencia de la mayoría de seres humanos. Vivimos sin Dios, sin fe, sin esperanza y nos sentimos lejos de Él. Estamos llenos de quebrantos, sufrimientos, destrucción. Y como dice Romanos 3:10, no conocieron camino de paz. Ahora, hermanos, todos hemos cometido muchos errores en la vida, ¿o no? Y hemos hecho cosas que nos avergüenzan, cosas que sabemos deshonran a Dios, que han lastimado a otras personas y también nos han dañado a nosotros mismos. Pero esas son las buenas noticias que el Evangelio trae para nosotros. Si tú has estado cargando con la culpa, si tú estás temeroso de encontrarte con tu Creador, tienes razones justificadas para sentirse así, pero quiero decirte que hay buenas noticias de Dios para ti. Y es que Dios conoce nuestra condición. Él sabe quiénes somos, lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. Dios sabe de nuestra incapacidad para cambiar de manera profunda y significativa nuestra realidad. Dios, en su amor y bondad, ha hecho lo necesario para que no estemos viviendo en ese miedo, en esa incertidumbre y con ese peso tan aplastante de la culpa por nuestros pecados. Dios ha hecho lo necesario para que en vez de culpa nos sintamos libres,
nos sintamos en lugar de sucios, limpios, en lugar de desesperanzados, que nos sintamos llenos de esperanza, porque hermanos, el Evangelio es esperanza. Dios ha hecho lo necesario para reconciliarnos con Él, para restaurar lo que está roto en nosotros, que es todo, y vivir con la libertad gloriosa que Dios tiene para sus hijos. Si tú sigues aplastado por la culpa, sigues con los remordimientos del pasado, sigues teniendo miedo de encontrarte con tu Creador, quiero decirte que Dios te dice, yo lo he cambiado todo. Y es que mira, en primer lugar en esta mañana vamos a reflexionar en lo siguiente. Dios busca al perdido para mostrar su carácter de bondad y amor. De eso hemos cantado esta mañana. Y lo cantamos, no sé tú, pero como una experiencia de nuestra vida. Por ejemplo, el último canto que Mane nos dirigió, dice, por mucho tiempo busqué una razón de vivir. Esa es mi experiencia de vida. Y Dios cambió mi vida, tocó mi vida, cambió mi corazón y descubrí una nueva manera de vivir. Ahora que estamos en Cristo. Quiero que abras tu Biblia, por favor, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos 31 y 32. Hermanos, Jesús nos revela el corazón de Dios. Jesús se caracterizaba por convivir, por buscar a los indeseables, a los despreciados de la sociedad, aquellos que parecía que no tenían remedio, que no tenían esperanza. De hecho, los religiosos del tiempo de Jesús muchas veces lo acusaron, lo señalaron por comer y beber con pecadores. Pero justo en esa actitud de Jesús, Él nos revela el corazón amoroso de Dios y su preocupación por aquellos que están perdidos. Cuando los fariseos cuestionaron a los discípulos de Jesús y a Él mismo sobre por qué convivía con pecadores, Jesús les dijo lo siguiente, Lucas 5, 31 y 32. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús tenía bien clara su misión, hermanos, buscar y salvar lo que se había perdido. Dios se compadece de nosotros. Él mira nuestra necesidad y ha enviado a Jesús para rescatarnos, para ofrecernos sus brazos y sacarnos de esa condición en la que vivimos. Hermanos, el mundo en el que hoy vivimos, lleno de quebranto, de dolor, con aflicción, con enfermedad, nunca fue el plan perfecto de Dios. Hace unas semanas vimos por qué Dios permite el mal, por qué Dios permite el sufrimiento. Y vimos, hermanos, que el mundo, por causa del pecado, nuestro propio cuerpo, la naturaleza, está en una corrupción. Y en medio de eso, hermanos, Dios en su providencia nos muestra de una y otra vez su gracia, su amor y su misericordia. Pero nadie de nosotros está exento de poder padecer lo que la corrupción del pecado ha traído a nuestro mundo. Por eso los virus, por eso las enfermedades, por eso las desgracias, las catástrofes. Y muchas veces el diablo quiere que olvidemos la bondad de Dios y entonces nuestro corazón se cuestione, se pregunte y no solo eso, incluso se enoje contra Dios por las cosas que no entendemos. Pero quiero decirte que no debemos olvidar y pido al Señor que así afirme nuestro corazón, Dios es bueno y para siempre es su misericordia.
Y hermanos, sea que estemos en este cuerpo, dice el apóstol Pablo, o sea que vayamos a casa de nuestro Padre Celestial, nosotros que somos suyos, tenemos garantizada la presencia de Dios en nuestras vidas, estemos caminando donde estemos caminando. Sea que estemos en la cumbre del gozo, en el valle de sombra de muerte, puedes decir confiadamente, el Señor está conmigo. Amén. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. De hecho, no temer es el mandamiento más nombrado en la Biblia. ¿No se ha dado cuenta? No temas, no tengas miedo. En el mundo tendréis aflicción. Pero Jesús dijo, confíen en mí, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, hermanos, el Señor tiene clara su misión. Él no ha venido por los buenos, porque pues no hay bueno ni uno solo, en realidad. Y Dios, fíjense bien ahí la parte final del texto. Dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿a qué? Dígalo conmigo, arrepentimiento. Arrepentirse, hermanos, significa cambiar la mente, cambiar de actitud. Un cambio que Dios quiere operar en nuestro corazón, en nuestras vidas, para que dejemos ese camino de destrucción, ese camino ancho, por el que la gran mayoría va, y podamos entrar en el camino angosto, que pocos lo hallan, dice el Señor, pero es el camino que lleva a la vida eterna. Y Dios quiere que dejemos de ser arrastrados por la multitud que va a la perdición, y podemos conocerle, podemos encontrarnos con Él, y podamos experimentar ese cambio de mente y de actitud. Porque mira, el arrepentimiento no solo implica reconocer lo que hemos hecho mal en la vida, por supuesto que está implícito, reconocer nuestros pecados delante de Dios, reconocer que hemos vivido deshonrándole a Él, que hemos vivido ofendiéndole a Él, que hemos vivido ofendiendo a nuestro prójimo, que nos hemos vivido ofendiendo y dañándonos incluso a nosotros mismos. Claro, el arrepentimiento lo incluye, pero no es suficiente. El arrepentimiento bíblico, hermanos, implica un cambio de dirección. Iba yo por el camino de la muerte y ahora voy en el camino de la vida. Antes era enemigo de Dios, pero ahora soy amigo de Dios y más que amigo, somos sus hijos. Y esto es lo que hace el Evangelio. Mis queridos amigos y hermanas, no se trata de un esfuerzo propio, personal, en el que nosotros podamos alcanzar ese estatus, porque por nuestro pecado es imposible para nosotros poder hacer algo que nos reconcilie con Dios. El Evangelio, hermanos, nos muestra nuestra incapacidad para reconciliarnos por nosotros mismos con Dios, pero al mismo tiempo nos muestra la gracia y la bondad de Dios al darnos a Cristo como el medio de reconciliación con nuestro Dios. Y entonces, hermanos, todos nosotros tenemos esa oportunidad de Dios de poder tener un cambio. Y esos cambios que Dios quiere hacer, hermanos, no son cambios cosméticos. No es nada más echarse una pinturita de moralidad y de buenas obras. Dios quiere tu corazón, porque de tu corazón es donde sale lo bueno y lo malo. Porque del corazón, dijo Jesús, de su abundancia habla la boca. Y el corazón es el que nos hace ir por el camino del mal. Y Dios no está tan interesado en solo modificar la conducta, porque Él sabe que el gran problema está, ¿dónde? En nuestro corazón. Y aún desde el Antiguo Testamento, déjame decirte que Dios ya nos mostraba que Él está dispuesto a poder resolver este problema de fondo, de raíz. Mira lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías capítulo 1, versículo 18.
Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, vengan ahora. Dice el Señor, vamos a resolver esto de una vez por todas. Dice el Señor, aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Y hermanos, esa es la invitación de Dios para aquel que se siente perdido, para aquel que se sabe pecador. Y muchas veces nuestra culpa, el mismo diablo, puede hacernos pensar que no merecemos la gracia de Dios, y tiene razón. No merecemos el perdón, no merecemos la gracia, no merecemos las cosas que Dios nos ha dado, pero Dios ha sido tan bueno que en Cristo nos ha llenado de las riquezas de su gracia. Mira lo que dice más adelante Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7. Isaías 55, versículos 6 y 7. Dice lo siguiente, escucha muy bien. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y aquí vemos entonces lo que Dios quiere hacer. Nos invita a buscarlo, nos invita a llamarlo, y aquí se ve la evidencia del arrepentimiento. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y qué tiene que hacer? Volverse al Señor. Y mira la promesa. Él será amplio. ¿En qué? ¿En qué? Dígalo fuerte. Perdona. Wow. ¿Y cómo lo logró el Señor? Justo, platicábamos hace un rato, el mundo cristiano celebra la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y es el inicio del camino de la cruz, del camino del Calvario. De hecho, Jesús, antes de subir a estas fiestas, Él les dijo a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre sea tomado por los judíos, padezca, sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Y los discípulos estaban confundidos porque no era la expectativa mesiánica que ellos tenían. La mayoría de judíos del primer siglo, cuando pensaban en el Mesías, pensaban en un líder político, militar, también espiritual, pero más glorioso que incluso el rey David. Más victorioso que David, que conquistó grandes extensiones de territorio. La época de David y Salomón ha sido la época más gloriosa del pueblo de Israel y su más extensión territorial más grande que ha tenido. Y entonces el judío del primer siglo, cuando pensaba en su Mesías, en el Salvador, no estaba pensando en un Mesías muerto en la cruz. La cruz era símbolo de derrota, de opresión, de muerte, de maldición. Para ellos, por ningún motivo en su mente, cuando veían a alguien crucificado, pensaban en victoria. Pero Dios hace las cosas siempre en el mundo al revés. Y Dios planeó que la muerte de Cristo en la cruz, aparentemente a la vista de los incrédulos, es derrota, es muerte, es maldición. Pero lo glorioso de la cruz, hermanos, es que esa cruz es vida. Esa cruz es victoria. Esa cruz garantiza la reconciliación entre los seres humanos y Dios. El Señor lo hizo por nosotros. Cuando Él entró a Jerusalén, hermanos, Él sabía lo que iba. Incluso dice en uno de los evangelios
que él se entristeció, porque el pueblo no sabía el día que había llegado. Alguna vez cuando hemos visto escatología, te he mostrado los números que hizo un hermano. Está esto en el libro de Dwight Pentecost, Eventos del Porvenir. Y él hace, increíble, la profecía bíblica. Hace unos números desde el año en que fue el edicto para reconstruir Jerusalén, porque eso dice la profecía de las 70 semanas en Daniel 9. Los 69 semanas y media se le quitará la vida al Mesías. Él hace unas cuentas de los años de los bisiestos. Y fíjate bien, un 14 de marzo fue la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y Jesús se lamentó sobre Jerusalén porque dijo: oh Jerusalén, no sabes el día que soy. Dios cumpliendo su plan, su propósito. Y Dios quiere que dejemos atrás el pasado. Dios quiere que dejes de cargar con tus culpas, con tu remordimiento. Dios ha hecho lo necesario para que entendamos la dimensión tan grande de su perdón y su reconciliación. Porque el perdón de Dios no es como nuestro perdón humano. A veces nosotros tenemos una diferencia con alguien. Decimos: sí, lo voy a perdonar, la voy a perdonar. Perdonaré, pero no olvidaré, ¿no? Es como nosotros según perdonamos. Y muchas veces perdonamos, pero la relación no queda pero para nada igual a la que había antes. El perdón divino, hermanos, es algo glorioso, algo hermoso. Porque no solo la relación no quedó igual, quedó mejor. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto, eran amigos de Dios, caminaban con Dios, eran criaturas de Dios. Pero ahora que nosotros hemos sido reconciliados en Cristo, hermanos, somos hijos de Dios. Somos herederos de su reino, coherederos con Cristo. No tenemos, hermanos, lo digo en serio, no tenemos una idea así como bien asimilada del glorioso futuro que tenemos en Cristo. Si la tuviéramos, no titubearíamos en nuestro andar con Cristo. No estaríamos ahí como que sigo a Cristo y un pie en el mundo y un pie con Cristo. Estaríamos bien decididos a caminar con Cristo. Porque si Cristo es mi Salvador, si Cristo es tan bueno como Él dice, si es tan glorioso lo que ha preparado para mí, estaría yo con la emoción de que llegue ese día. Es como cuando te vas a ir de vacaciones a un muy buen lugar. Te vas a divertir, la vas a pasar bien, vas a comer rico, vas a estar en unos lugares hermosos. Y uno está con el deseo, ¿no?, de ir. Cuenta uno los días. ¿O no? Y ese debiera ser nuestro sentir del glorioso día del Señor. Dijo Pablo: porque aún no se manifiesta lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, será manifestado lo bueno, lo glorioso que es ser hijo e hija de Dios. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, pasaje muy conocido. 2 de Corintios, capítulo 5. Y vamos a leer de los versículos 17 en adelante. Dios quiere dejar las cosas viejas atrás. Y Él ha hecho cosas nuevas. ¿Qué dice la palabra? Vamos a leer en Reina Valera 60. De modo que si alguno está en Cristo, te lo sabes de memoria, dilo conmigo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas
son hechas nuevas. Repita conmigo, todas. Todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿En qué consiste este ministerio? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Repite conmigo esa frase. Somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconcíliate, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces Dios quiere que dejemos atrás el pasado y recibamos lo nuevo. Entonces Dios no quiere solo que te cambies de una religión. Dios no quiere un cambio cosmético. Los cambios cosméticos por fuera, ¿no? Dios quiere y está interesado en tu corazón. Y quiere un cambio de dentro hacia afuera. Cosas que contrastan completamente con lo viejo. ¿Por qué se desecha lo viejo? Pues ya no sirve generalmente. Porque está rancio. Porque es inútil. Porque está podrido. Por eso la Biblia dice, despójense del viejo hombre. Y Dios sabe que necesitamos un hombre nuevo, un corazón nuevo. Mira cómo en el Antiguo Testamento, Él viniendo, revelando su plan, en Ezequiel capítulo 36, versículo de 25 al 27, dice lo siguiente, puedes leerlo en pantalla, dice lo siguiente: entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. 4 cosas que este pasaje promete como algo nuevo para los que están en Cristo. La limpieza espiritual, los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Un cambio de corazón, un corazón de piedra transformado en un corazón tierno y receptivo. Y Dios sabe que necesitamos un nuevo espíritu. Por eso ha puesto en sus hijos el sello distintivo de la familia de Dios. ¿Cuál es? El Espíritu Santo. Y es que, hermanos, sin el Espíritu Santo vivir lo que dice la Biblia simplemente es imposible. No se puede. No es nuestra naturaleza. Tú tomas el fruto del Espíritu de Gálatas 5, esas nuevas características, dime cuál te sale por naturaleza. Ninguna. Es el Espíritu de Dios obrando en nuestros corazones. Y finalmente, una nueva disposición del corazón para una obediencia gozosa a la palabra de Dios. Y estas cosas, hermanos, son el resultado de la reconciliación que Dios ha hecho con los seres humanos. Reconciliación implica un cambio de posición. Ya no estamos igual que antes.
Cuando estamos sin Cristo, somos enemigos de Dios y estamos bajo el justo juicio de Dios sobre nosotros. Ya lo vimos hace 2 prédicas, creo, en lo que estuvimos reflexionando, cómo el Creador va a castigar a sus criaturas. La puedes buscar en nuestro canal de YouTube. Pero Dios ha cambiado esa posición. Ya no somos enemigos. Estamos reconciliados plenamente. No es que Dios olvidó y hizo, vamos a hacer como que no ocurrió nada. No, Dios tomó nuestros pecados y los puso en Cristo. Por eso el texto dice al final, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa es la gracia. Este es el favor que no merecemos. Y justo por esa reconciliación y por ese perdón, hermanos, podemos vivir sin la culpa. Sí podemos aprender de los errores del pasado. Sí quizá nos avergoncemos de cosas que hicimos, que dijimos. Sí hay cicatrices quizá en nuestra vida y en la vida de los que nos rodean por nuestro pecado. Pero la gracia de Dios limpia. La gracia de Dios perdona, la gracia de Dios reconcilia. El sacrificio de Cristo en la cruz nos da este nuevo comienzo. Ese es el Evangelio. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. ¿Cuál es la clave? El primer párrafo del versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo. Y ahí está la cosa. Que tú en tu corazón tengas la certeza de que estás en Cristo. De que has nacido de nuevo. Porque quizás has venido por mucho tiempo a la iglesia, has escuchado muchas veces el Evangelio, pero quizás no has nacido de nuevo. No te has entregado al Señor, no has creído en Él. ¿Cuál es la clave en la Biblia? Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Eso es. Arrepentirse, cambio de dirección, cambio de mente, cambio de actitud. Creer en Jesús, el Evangelio. Cristo muerto en la cruz por mis pecados. Para mí es una lástima, hermanos, que la cristiandad en general ha diluido tanto esta celebración de la Semana Santa. No está mal si sales unos días a descansar, pero no olvides. O sea, caray, si nuestro mundo tiene fechas históricas para no olvidar, que el natalicio de Benito Juárez, que el día de la expropiación petrolera, que el día de la bandera, que el día de la Constitución. ¿Por qué están ahí? Para que no se te olvide. Dios también en su ley puso fiestas y puso celebraciones para no olvidar. Es que la Semana Santa no está en la Biblia. No, no está en la Biblia, está la Pascua. De hecho, si no sabías, se mueve en nuestro calendario por el calendario judío, que es lunar de 13 meses, y a veces la Semana Santa, como esta vez, cae muy en marzo y otras veces cae muy al finales de abril. Tiene que ver con el calendario de ellos. Esas fiestas eran para no olvidar. Así que mira, yo te animo a una cosa, si vas a salir o vas a estar aquí, bueno, si vas a estar acá, vente a adorar al Señor aquí en la congregación. Vamos a celebrar la cena del Señor. Vamos a recordar su sacrificio a través del pan, del fruto de la vid. Y si sales, yo te animo a una cosa, haz una pausa de 2-3 horas. Búscate una iglesia, si hay un Calvary, ve ahí. Si no hay, ve a otra iglesia, que el Señor te guíe, pero ve a celebrar lo que Dios hizo por nosotros. No caigas en la banalidad del mundo. ¿Puedes disfrutar? Sí, disfruta. ¿Qué son 3 horas? En lo que vas a la iglesia y estás en el servicio y adoras. Es más, si no hay iglesia y vas con tu familia, haz una pausa. Cómprate un pan, cómprate un fruto de la vida, un jugo de uva. Tú puedes celebrar la cena del Señor. Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis
hasta que Él venga. Así que hermanos, dejemos de cargar el pasado. Dejemos de que la culpa nos atormente. Recibamos el perdón, la reconciliación y la nueva vida que Cristo tiene para ti. ¿Tienes miedo a Dios? Dios dice, vengan, vamos a arreglarnos de una vez por todas. ¿Te imaginas a Dios diciendo, ven, vamos a arreglarnos? Y no para hacer caerte rayos, y no, vamos a arreglarnos. Si tus pecados fueren, vimos en Isaías, ¿no? Vuélvete al Señor, el cual será amplio en perdonar. Amén. Terminemos con una oración. Te damos gracias, Señor, por tu perdón, por la reconciliación que tenemos en Cristo. Ya no somos enemigos, ya no estamos muertos, ya no somos extranjeros ni extraños. Ahora somos tus amigos, somos tus hijos, somos parte de tu familia. Y Señor, todo esto proviene de ti. Una nueva mente, un nuevo corazón, un nuevo espíritu, una nueva vida. Eso significa nacer de nuevo. Señor, en esta mañana quiero suplicarte por todos aquellos que viven atormentados por su pasado, por todos aquellos que viven temerosos de encontrarse contigo el día en que eso ocurra. Señor, gracias, gracias. Y Señor, ayúdanos a rogarle a los que no te conocen que se reconcilien contigo. Padre, queremos vivir agradecidos, queremos disfrutar la nueva vida que tenemos en ti. Señor, haz tu obra en nosotros y llévanos a la plenitud de Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios bendiga.